Eh, Pablo Gainza es investigador en bioingeniería en el Instituto Politécnico Federal de Lausanne, el EPFL, donde desarrolla métodos para diseñar proteínas utilizando Deep Learning geométrico y los aplica para el desarrollo de inmunoterapias. En el 2015 recibió su doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Duke, universidad donde, así como con Leo y como con Felipe, pues nos conocimos en medio de nuestros estudios doctorales y finalmente pues terminamos siendo familia eh, latinoamericana entre todos, compartiendo comidas, compartiendo fiestas, compartiendo fútbol, compartiendo, no, pues básicamente lo que uno comparte con la familia. Pablo en particular era como el anfitrión número uno de la comunidad latina y yo creo que todos estamos muy agradecidos también con Pablo por su hospitalidad en su casa, que era como la nuestra, donde uno, cuando uno no tenía dónde ir, fácilmente iba a la casa de Pablo y allá encontraba un café o una cerveza o una buena pasta. Recuerda. Gracias, Pablo. Previo a Duke, se graduó de la Universidad de Costa Rica de Ingeniería de Sistemas y Computación, ¿cierto? Sí, Sos de la exactamente. computación, Pablo. Eh, Nada, y donde tu papá era además profesor y fue decano de la universidad también en informática, también en sistemas y computación. Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy chévere esta oportunidad que nos da la pandemia de que Leo nos comparta, Felipe y ahorita vos. Un saludo y un abrazo, además con una familia muy bella que también conocemos. Luis, tenés voz de locutor de radio. Años y años de experiencia, Pablo. Ok. Entonces, ¿ya compartí la pantalla, no? No. No, todavía no. Ok. ¿Listo? ¿Lo ves? Lo vemos. Diseño computacional de interacciones de proteínas para inmunoterapia. Bueno, no tenía muy claro cuál iba a ser digamos, el expertise de la audiencia. Por lo que entiendo, hay gente que se irá por el lado de ingeniería biomédica, ¿verdad, Luis? Sí. Sí. Y, y gente que tal vez sea por otros lados de ingeniería, está empezando. Como decía Luis, digamos, yo toda mi carrera, pregrado, maestría e incluso mi doctorado es en ciencias de la computación, pero ya en el doctorado empecé a meterme pues por la bioingeniería, haciendo algoritmos para bioingeniería y es lo que he venido haciendo. Y específicamente en la parte de bioingeniería es en la parte de ingeniería de proteínas y en la parte de biología estructural. Eh, en ingeniería de proteínas hay cierto, digamos, cierto overlap con lo que Felipe les habló del otro día. Pero la parte de biología estructural no. Entonces, mi charla de hoy tiene mucho de biología estructural, que es básicamente, con eso lo que quiero decir es cómo están, digamos, ordenadas las proteínas en tres dimensiones, ¿verdad? Las proteínas son cadenas de polipéptidos que en muchos casos adoptan una conformación tridimensional y de ahí viene su función. Y es un área que tiene muchísimas aplicaciones para el diseño de medicamentos. Entonces, yo quería hablarles de eso, que es en lo que he venido trabajando. Em, entonces, para empezar, tal vez, bueno, como decía Luis, este es mi background. Yo fui haciendo una transición durante mi doctorado hacia la bioquímica. Y en este momento, a pesar de tener, digamos, una formación completamente en computación, bueno, estoy en un laboratorio donde el 80% es gente experimental. Incluso yo hago algunos experimentos. Entonces, pues para los que han llevado ya bioquímica, algún tipo de bioquímica, ustedes saben, bueno, las interacciones en proteínas son las que entre proteínas están involucradas en todos los procesos de la vida y son realmente esenciales para cualquier proceso de ser viviente, para homeostasis, y están obviamente también relacionados con las enfermedades. Y si ustedes han llevado un curso de introducción a biología, bioquímica, en alguna parte del libro siempre se van a encontrar figuras de ese tipo. De este libro en particular no son mis favoritas,
Pero básicamente la idea es que ustedes tienen dos formas, como si fueran dos Legos, una llave y una cerradura. Y en las proteínas, la idea es que, bueno, una de las propiedades más fuertes que tienen es que pueden reconocer muy específicamente a otras proteínas, interactuar solamente con ellas, y lo hacen mediante cierta complementariedad en su superficie. Y entonces, esa complementariedad da muchas propiedades. Digamos, hasta cierto punto podemos hasta mantener la analogía con un Lego, que entre más contactos entre dos Legos haya, más fuerte es digamos, la unión entre esas dos piezas de Lego. Y, y bueno, eso es algo que ha sido sabido por 40, 50 años, que esa complementariedad es muy importante para hacer proteínas. Y durante los últimos, por ahí de 7 años, yo he estado trabajando o ideando la pregunta de cómo puede uno hacer una proteína de ese tipo. Y es algo que realmente es un problema no resuelto en el campo. O sea, ¿cómo podríamos llegar, si tenemos una proteína que nos interesa, cómo hacemos otra proteína que no tenga nada que ver o que no exista, concebirla en una computadora que venga y se una a ella? Y, y bueno, ¿y por qué queremos hacer eso? Bueno, yo ahora les voy a enseñar algunos ejemplos. Bueno, si ustedes han oído de lo que son, bueno, los medicamentos, ¿verdad? La mayoría de los medicamentos son pequeñas moléculas, lo que se llama en inglés son small molecules. Desde hace más o menos unos 40 años y sobre todo en los últimos 10 han empezado a ver más y más lo que se llaman biologics, que son medicamentos que son proteínas. En muchos casos son anticuerpos que se producen en gran cantidad. Por ejemplo, ahora con el COVID hay uno que acaba de ser aprobado de Regeneron. Son muy potentes, pueden tener una vida muy larga en el cuerpo y lo que hacen es básicamente se inyectan y van y reconocen digamos, otra proteína y, por ejemplo, bloquean su función. En el caso de los anticuerpos anti-COVID, previenen que el virus pueda entrar en las células. Y bueno, y así sucesivamente, hay muchas aplicaciones, otras que son, yo les voy a hablar un poquito más, son las terapias celulares, que también funcionan parecido. Tiene una proteína que reconoce un marcador de cáncer y entonces la célula mata a la célula que despliega esa proteína y así sucesivamente. Entonces, por eso es que es tan importante, o esta es una de las razones por las que es tan importante el poder diseñar proteínas que se unan a otras proteínas. Y, y en el caso bueno, en el caso de mi campo específicamente, que es en el diseño de proteínas, pues hay muchas cosas que hemos hecho en el campo relacionado con también interacciones entre proteínas. Por ejemplo, lo que son inmunógenos para hacer vacunas, que básicamente son un tipo muy especial de interacciones que no voy a entrar en este momento. También se han hecho drogas, también sensores de pequeñas moléculas. Y en mi caso voy a dar una breve introducción a una aplicación de un paper que acaba de salir de cómo controlar células con interacciones entre proteínas. Y esta parte de mi charla, que hace al principio, va a ser simplemente para motivar por qué el problema es tan importante. Entonces, sin entrar en mucho detalle, bueno, la idea de parte de mi trabajo ha sido cómo controlar estos medicamentos que están hechos a base de proteínas o a base de células con pequeñas moléculas. La idea es que, por ejemplo, ustedes pueden ir a un hospital por una enfermedad, les inyectan un medicamento y potencialmente ese medicamento puede estar en el cuerpo durante meses o años, en el caso de terapias celulares. Entonces, la idea de mi trabajo ha sido cómo modular la actividad de esas terapias utilizando una pequeña molécula. Imagínense, en el caso ideal, que como lo hemos querido, imagínense, tienen un tratamiento que les está causando estragos, entonces, por ejemplo, se toma una aspirina y la aspirina apaga ese tratamiento, ¿verdad? O disminuye la actividad o más bien la activa en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, bueno, para eso hicimos este sistema para controlar
perdón, para controlar terapias celulares. ¿Qué es una terapia celular? Bueno, voy a darles un ejemplo. Es una terapia donde se sacan células del cuerpo, se modifican estas células utilizando vectores virales para que reconozcan un marcador de cáncer. Estas son células del sistema inmune del paciente. Luego se expanden, significa se multiplican esas células y se le vuelve a dar una dosis muy alta al paciente de sus propias células. Y entonces estas células que fueron modificadas, lo que se llama ex vivo, fuera del cuerpo, ahora entran de nuevo en el paciente y empiezan a reconocer el tumor y empiezan a matar a las células cancerígenas. El problema de esas terapias es que tienen muchos problemas en cuanto diríamos safety en inglés. Y por el problema de que pueden llegar a matar al paciente mediante distintos tipos de síndromes. Por ejemplo, el síndrome de lo que se llama el cytokine storm en inglés, que básicamente donde hay tantas moléculas de señalización del sistema inmune que el paciente entra en shock y se puede morir. Entonces nosotros queríamos desarrollar un componente que pudiera controlar esas terapias. Y bueno, normalmente yo les dije, esta terapia lo que hace uno es introducir un gen que reconoce un antígeno. El gen que lo que codifica es estas proteínas que ven aquí a la izquierda. Y déjame nada más un momentito. Luis, ¿no puedo poner el puntero? No. No sabes. ¿Cómo así, Pablo? Un puntero para... ¿Para señalar? No, Pero lo para estamos señalar. viendo. Ah, ¿lo están viendo? Bueno, Sí, sí. sí. Bueno, y la idea entonces de nosotros fue, volvemos al tema principal de esta charla, que son las interacciones entre proteínas. La idea es separar estos componentes en dos mediante una interacción entre proteínas que en la ausencia de una pequeña molécula hace que se unan y en la introducción de una pequeña molécula se separan, ¿verdad? Y entonces, bueno, con esto, como les dije, esto era digamos, un repaso para que ustedes puedan ver el por qué queremos diseñar este tipo de interacciones. Y lo probamos hasta en vivo en células primarias. Y bueno, lo que uno puede ver en este gráfico de acá es que cuando, cuando la pequeña molécula está ausente, estas células funcionan y reducen el tumor y lo eliminan, pero si la molécula está presente, el tumor sigue creciendo y porque las células están completamente desactivadas y uno puede hacerlo dinámicamente, puede activar y desactivar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto yo les quería mostrar nada más el por qué. ¿Cuáles son las aplicaciones que podría tener esto en ingeniería biomédica? Y ahora voy a cambiar un poquito el tema, las marchas, y voy a hablarles entonces de este área, de cómo hacemos esos componentes, cómo hacemos el diseño de proteínas. Y bueno, entonces, ¿qué es diseño de proteínas? Bueno, como ya les había dicho, un polipéptido, una cadena de aminoácidos, adopta una estructura tridimensional. Entonces hay un problema muy conocido en biología que se llama el protein folding problem. Bueno, si tenemos una cadena de aminoácidos que pudimos secuenciar de un organismo, ¿qué estructura va a adoptar? Eso se llama el protein folding problem. Lo que yo trabajo es en el inverso de ese problema. La idea es que usted tiene una estructura y quiere saber una secuencia que va a adoptar esa estructura. ¿Para qué? Para darle una función nueva a esa estructura, por ejemplo. Entonces, esto es un problema netamente computacional. Aquí se puede ver en parte por qué. El problema es que es una explosión de posibilidades. Entonces hay que hacer una búsqueda muy profunda entre todas las posibilidades para encontrar la mejor opción de una secuencia que adopte esa estructura. Y bueno, y han habido casos muy famosos como estos de estructuras completamente nuevas que se han hecho mediante técnicas completamente computacionales. Y bueno, lo más tal vez importante de cuando uno diseña proteínas es el diseñar nuevas interacciones. Y un ejemplo clásico es el de agarrar un anticuerpo. Por ejemplo, un anticuerpo que reconoce
lo que se llama el spike del coronavirus, por ejemplo, y utilizar este diseño para optimizarlo, para obtener un anticuerpo que se una de una forma más potente a ese target. Bueno, durante mi doctorado yo trabajé mucho en este tipo de métodos y aplicaciones como, por ejemplo, para predecir resistencia a nuevos antibióticos y demás. Y bueno, y entonces, como les decía, de lo más importante a la hora de diseñar proteínas es diseñar nuevas interacciones, pero este es un problema que está no resuelto y la forma en cómo se suele hacer es mediante agarrar un fragmento de una proteína que ya forma una interacción y transferirlo a otra proteína, es lo que hace mucha gente en el campo, o transferir fragmentos de ellos. Entonces, ¿en qué consiste mi trabajo? ¿En qué consiste mi tesis, digamos, científica durante estos últimos años? Pues básicamente, bueno, en atacar este problema. ¿Qué pasa si nosotros no usamos fragmentos de otras proteínas? ¿Cómo podemos entender las proteínas de esa forma? Y eso, como les decía, es un problema completamente no resuelto y mi hipótesis hasta ahora es que la forma en cómo se ha estado haciendo esto es la forma equivocada, y la forma en como nosotros tenemos que hacer es tenemos que ver las proteínas de una forma distinta y no como conjuntos de átomos, sino como superficies continuas, como moléculas continuas que tienen ciertas formas y desplegan ciertos patrones geométricos. Y aquí viene, digamos, aquí volvemos a esta idea que yo les hablaba en el principio, y la idea bueno, nosotros podemos pensar en una proteína como un candado, y el problema se convierte en uno de encontrar una llave que tenga una forma complementaria. Y no importa de qué esté hecha la llave, lo que importa es que tenga una forma complementaria. Y bueno, entonces, ¿qué es esta forma de ver las proteínas? Lo que se llama la superficie molecular. Es una representación de proteínas que hemos tenido desde hace 50 años, que sabemos que es muy útil y que es como creemos que otras moléculas ven a las proteínas. Es básicamente una proteína vista desde la perspectiva de una pequeña molécula. En esta película que están viendo, pues este es un ejemplo de lo que yo llamaría, en el campo se llama docking, cuando una molécula se mete dentro de otra molécula, por decirlo de una forma. Y en este caso, bueno, haciendo con una mano para entender el porqué de la importancia de este modelo. Y la propiedad es que nosotros completamente abstraemos lo que hay adentro y solo miramos esas propiedades afuera. Entonces, Pablo, sí. pero ¿cuántas posibles superficies puede generar una misma proteína? Porque depende de cómo se pliegue, pues de esa superficie cambiará. Eso termina Bueno, siendo también un problema combinatorio, yo no sé. o sea, bueno, parte de lo que asumimos es que trabajamos con proteínas que agarran un pliego, ¿verdad? Pero ese mismo pliego, por vibraciones atómicas, cambia todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, al final, tal vez los átomos no se mueven tanto, pero la superficie va cambiando y hay lo que llamamos pockets que se van abriendo y cerrando todo el tiempo simplemente por vibraciones moleculares. Y nosotros lo que hacemos es asumir un solo estado, pero obviamente a lo que tenemos que movernos es a asumir que realmente se circulan muchos estados diferentes. Entonces, bueno, y entonces en lo que yo he venido trabajando es, bueno, si nosotros tenemos una proteína, ¿cómo podemos encontrar una llave contra él? ¿Verdad? Si pensamos en es un candado, ¿cómo encontramos la llave que es complementaria? Y entonces el enfoque es hacerlo basado en los patrones en la superficie. Y el problema con el que yo me encontré cuando empecé a ir en esa dirección, que es algo que no conocía, es que realmente no existían esas herramientas para hacerlo. Y bueno, entonces es mucho de lo que he venido trabajando es en eso, en cómo utilizar herramientas de Deep Learning para eso. Para hacerles una pequeña introducción a Deep Learning, supongo que todos han escuchado algo de ello. Es una técnica que en muchos campos, o pongámoslo diferente, en algunos campos tiene un efecto revolucionario, en muchos otros tiene un efecto marginal. Y
Y bueno, uno de los que ha tenido un efecto revolucionario es en el reconocimiento de imágenes. Gráfica que ven aquí es el desempeño de las herramientas de Deep Learning. Antes del 2012 se utilizaba para el reconocimiento de imágenes otro tipo de técnicas, pero en el 2012 hubo un grupo que empezó a utilizar Deep Learning para eso. Hasta entonces habían una serie de limitaciones técnicas que no hacían viable utilizar Deep Learning. Ellos lo empezaron a usar después del 2012 y desde entonces nadie usa algo que no sea Deep Learning, ¿verdad? Y cada vez el error a la hora de reconocer imágenes en este benchmark en particular, pues es menor y menor y menor. En biología estructural también está teniendo un efecto revolucionario el Deep Learning. Uno de los casos es en la predicción del Protein Folding Problem, que básicamente es el problema que les introduje antes. Tienen una cadena de aminoácidos y quieren saber qué estructura va a adoptar, cuál va a ser digamos, el foldo de la proteína. Y para esto, curiosamente, fue un grupo de DeepMind que pertenece a Google, que eran en su mayoría personas del campo de Computer Vision. Y lo que hicieron fue utilizar la información evolucionaria de las proteínas, o sea, básicamente ver una misma proteína que aparece en muchos organismos, ver cómo varía, y utilizando esa variación, predicen la distancia entre aminoácidos, y utilizando esa distancia entre aminoácidos, predicen la estructura de la proteína. Y bueno, básicamente el año pasado compitieron, hay una competencia y básicamente fueron por mucho los mejores. Y este año, bueno, están compitiendo de nuevo otra vez. Pero hasta ahora han sido lo que se llama datos euclidianos. Hay otra parte de Deep Learning que lidia con datos geométricos, datos que no tienen una estructura euclidiana como tal. Por ejemplo, señales acústicas. Por ejemplo, pequeñas moléculas o superficies de proteínas, y en pequeñas moléculas o grafos o superficies. Bueno, ya estamos empezando a ver efectos. Por ejemplo, un antibiótico que fue descubierto este año utilizando Deep Learning geométrico. Entonces, yo les voy a dar un poquito del trabajo que nosotros hemos hecho para eso. Este fue un trabajo que fue publicado este año, fue en la portada de Nature Methods. Y básicamente la idea es que la hipótesis detrás de este trabajo es que las superficies de proteínas tienen propiedades químicas y propiedades, digamos, de curvatura, lo que llamamos nosotros la forma, o propiedades geométricas. Y estas propiedades se ordenan en cierta forma, y dos proteínas que tienen la misma interacción con otra pequeña molécula, puede ser que desplieguen el mismo patrón a pesar de tener, sin importar su historia evolucionaria. O sea, por ejemplo, dos proteínas que tuvieron una evolución convergente hacia la misma función van a tener patrones en su superficie que van a ser muy similares. Y la idea, por supuesto, es que nosotros podemos, utilizando Deep Learning, descifrar esos patrones. ¿Okay? Y entonces, bueno, esta parte es un poco técnica y por cuestiones de tiempo voy a ir un poquito rápido, pero básicamente la idea es que nosotros codificamos las proteínas como parches, un parche con una distancia radial, perdón, parches radiales que llamamos, o sea, si todos tienen el mismo radio, esto es radio empírico, basado en el típico radio de interacción de dos proteínas. Y estos parches van a tener distintas propiedades químicas y geométricas relacionadas con la curvatura, y van a tener un sistema de coordenadas. Y ese sistema de coordenadas se utiliza para mapear esas propiedades desde, digamos, desde estas superficies que yacen en un sistema de coordenadas no euclidiano a un sistema euclidiano que se puede utilizar en las computadoras. Y con eso nosotros codificamos esos parches en lo que llamamos un fingerprint. Es básicamente un
eh, un vector que va a describir lo que hay ahí, ¿verdad? Y esa descripción va a ser dependiente de la tarea, de lo que estamos tratando de predecir. Entonces nosotros, una vez que lo tenemos codificado así, podemos hacer preguntas, podemos clasificar y podemos hacer distintas cosas. Entonces, bueno, esto es básicamente como el método que usamos. Voy a saltarlo un poco, pero entonces lo utilizamos para varias cosas. Una de ellas es, bueno, agarrar una proteína. Si piensan en el candado, la proteína como el candado, nosotros podemos preguntar dónde está el cerrojo, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la interfaz de la proteína. Sin saber con quién interactúa, nosotros podemos hacer eso. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de Ven, Pablo. predicción. Sí, A perdón. ver, si logro como también dilucidar un poco, la idea es, vos tenés una proteína que tiene una estructura bastante compleja con distintos patrones que lo reducen a unos vectores, y ustedes tienen otra molécula que tiene el complementario, y lo que tratan de buscar es cómo empalmar estos dos complementarios, dónde esta Eh, molécula puede encajar en alguna parte de la otra, de la proteína. Y lo que han pero hecho ustedes es como reducir esto como a lo que vos llamas como la llave, como una serie de valores como más trabajables a través de un vector de números. sí, pero casi lo tenés ahí, pero eso es para, digamos, tenemos varias aplicaciones, esa es una, pero esa que te estoy mostrando aquí, esa es nada más, tenés un candado y quieres saber dónde está el cerrojo, dónde va la llave Ah, de ok. toda la parte del Este es candado. como para Entonces, a ubicar el ubicar la cerrojo. interfaz, pero la entrada es una proteína y la salida es la misma proteína, te dice, digamos, marcar digamos, una probabilidad o un score de dónde va a Dón- interactuar. Donde hay un buen agujero, Sí, digamos, exactamente. susceptible de llave. Exactamente, susceptible, exactamente eso. Y bueno, o sea, esta es una predicción típica que hacemos, ¿verdad? Y bueno, lo interesante, esta aplicación fue interesante, esta aplicación es realmente casi que hacer lo mismo que uno haría, o sea, es un uso muy parecido al que se hace en lo que se llama convolución en 2D, el que se usa para imágenes. Em, pero lo que encontramos es que en esta aplicación realmente el desempeño es mucho, mucho mejor al desempeño de otras herramientas o las herramientas que eran el estado del arte para eso en ese momento. Y, y bueno, y otra cosa que podemos mostrar es que esto se aplica a cualquier proteína sin importar si ya se han visto proteínas similares. Y para hacer eso usamos proteínas que fueron diseñadas en computadora que no tienen, digamos, no existe nada en la naturaleza parecido. Pero la otra parte es la que vos decías, que es básicamente, si tenemos ya identificado dónde hay un hueco para una llave, eh, ¿cómo, ¿cuál llave podría abrir ahí? Y si podemos hacer esto de una forma rápida. Y ahí es donde utilizamos de nuevo estas fingerprints para lo que vos decías. Ahora, ¿por qué? La razón es que en una computadora moderna uno puede tener miles de millones digamos, de vectores como estos. Y uno puede buscarlos de una forma extremadamente rápida. Según cómo estén ordenados los datos, se pueden encontrar en milisegundos. Mientras que si quieren probar todas las posibilidades en 3 dimensiones, la cantidad de tiempo que esto toma es muy grande. ¿Okay? Entonces, si ustedes quisieran, tuvieran, por ejemplo, una proteína y que tienen una librería enorme, enorme, enorme de potenciales fragmentos que pueden utilizar, potenciales llaves, no existían hasta este momento formas de buscarla rápidamente. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y bueno, para eso se utiliza una red neuronal que básicamente se entrena de forma, lo que se llama una arquitectura siamesa, donde se utilizan parches que interactúan y se entrena la red para hacer los vectores tan similares como sea posible y un parche que no interactúa tan similar como sea posible. Y bueno, esto fue algo, esto lo comparamos contra, esa idea había sido propuesta antes de Deep Learning, pero era algo que no servía, nada más el concepto. Nosotros demostramos que con nuestra herramienta sí se puede. Y la utilizamos, y bueno, y mediante un pipeline que tenemos, que utiliza los fingerprints, digamos, mediante lo que se llamarían, bueno, lo que sería
un scoring refinado después, o sea, en pasos superiores, sucesorios. Entonces tenemos un pipeline para básicamente identificar cuál es el binding potencial de una proteína. Y lo que nos permite eso es ser extremadamente rápidos, ¿verdad? 4000 veces más rápidos que un método, digamos, lo que sería state of the art con un desempeño similar. Y bueno, ¿y para qué usamos todo eso? Y esto llega a la última parte de mi charla. Este trabajo ya fue publicado, pero lo más emocionante para mí es lo que viene ahora, que es cómo utilizar esto para hacer proteínas. La idea es utilizar este método. Tenemos una proteína que es nuestro objetivo y buscamos en base de datos enormes un fragmento que se pueda unir a ella. La proteína que utilizamos es una proteína muy importante para, digamos, que si se unen a ella pueden tener un efecto en inmunoterapia. La idea es, tenemos una base de datos enorme de fragmentos, encontramos un fragmento que se le pueda unir y lo transferimos a otra proteína para estabilizarlo. Y bueno, eso, utilizando esta técnica, lo hicimos, lo probamos experimentalmente. Tenemos afinidades que están en el rango de lo que podría ser un terapéutico. Y lo más interesante es que hay una técnica en biología estructural que se llama cristalografía, entre varias, para encontrar la estructura de una proteína. Y lo que podemos demostrar es que nuestra proteína, la que hicimos, se une exactamente como predijimos a su objetivo, mediante cristalografía. Pablo, una pregunta. ¿Ustedes diseñaron la proteína o utilizaron una base de datos de proteínas y analizándola, digamos, también Sí. que hubiera como ese match entre las dos? Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo que usamos fue, vamos a volver a este paso anterior. Tenemos el fragmento inicial, existe en una base de datos de proteínas existentes. Luego, una vez es unido, básicamente buscamos una proteína que sea compatible a ello. Ya es una proteína preexistente. Que por supuesto esta proteína preexistente no interactuaba con esta otra proteína. Ajá. Y al final sí se hace un paso de rediseñar los aminoácidos alrededor, pero sí, la proteína como tal ya existía. Ya, ok. Y vos decías Sí. que se le adhería otra proteína, ¿era para estabilizarla o algo así? Es como... No, que la razón por la que no utilizamos este fragmento amarillo que está aquí Ujú. es porque no es suficientemente estable. Directamente, entonces le ponen otra proteína un poco más grande, estable. Una proteína que lo Le estabilice. ponen el llavero a la llave para que no se le pierda el pedacito chiquito. O más bien tienes el fragmento de la llave y le pones no sé cómo se llama la El, otra parte de la llave. el llavero, sí, el cordón o lo que sea para que no te pierda. Bueno, eso. Ok. Y bueno, y entonces lo hicimos 2 veces y en ambas veces pues básicamente es complejo tal y como predijimos. Lo más interesante es que no se parece en nada a la proteína original que se une a esta otra proteína. Y entonces por eso es que nosotros lo podemos llamar de novo, porque es de novo, interacción completamente de novo, no existía. Y bueno, es un método que, o sea, desde un punto de vista de bioingeniería, lo que permite que ninguna otra técnica permita hacer en este momento en el campo es saber exactamente dónde se va a unir y cómo se va a unir la proteína. Pero más allá de eso, desde un punto de vista de biología estructural, pues es un método muy interesante porque realmente permite hacer algo que hasta ahora no se puede hacer. Y bueno, y nada más para terminar, entonces, o resumir, básicamente, yo les conté que diseñar interacciones es un problema no resuelto. Les hablé un poquito de cómo, de por qué es importante, cómo lo usamos nosotros para controlar células, por ejemplo, y hay miles de aplicaciones en biología básica y en investigación biomédica, translacional, etcétera. También les hablé de una herramienta para estudiar patrones en la superficie de proteínas y cómo esa herramienta la usamos para diseñar nuevas proteínas.
Obviamente este trabajo ha sido con un grupo de personas en el IPFL. La parte de la terapia celular lo hicimos con el Centro Suizo de Cáncer. Colaboro mucho con el grupo del profesor Michael Bronstein, que es el experto bueno, en signal processing y en shape analysis, que está la parte de deep learning. Por último, las personas que nos ayudaron con las estructuras de cristal, tanto en Corea como en China. Muchas gracias. Súper, Pablo. Tengo varias preguntas. Antes de quizás darle la palabra a algunos estudiantes que quieran preguntar, digamos, una gran parte, veo yo, según entiendo, del esfuerzo o de la transformación metodológica que ustedes proponen es transformar como esa superficie compleja a una manera, digamos, vectorial de representar esa información para poder utilizar métodos computacionales que ahora son eficientes. Sí, Y a partir de ahí, pues, obtienes todo esto, ¿es cierto? ¿Es algo así? sí, sí, exactamente. Sí. Porque digamos que eso simplifica, transforma en un problema extremadamente complejo que es como la estructura molecular, que termina siendo un problema que solamente la dinámica molecular permitiría resolver, y lo transforman en un problema, pues, digamos, Y que además hay mucha complejidad, ¿verdad? Bueno, porque, por ejemplo, estas superficies moleculares tienen propiedades geométricas y tienen propiedades químicas, ¿verdad? No es solamente este espacio en 3D, es también qué propiedades químicas tiene. sí. Y, como decís vos, tienen los temas de dinámicas, que es algo que pensamos que se puede eventualmente aprender de ello. Y tienen también lo que es, pues un montón de otras cosas que no estamos modelando, que la idea es que una herramienta de estas pudiera codificar también de alguna forma implícita. Por ejemplo, el agua. El agua que es tan importante para todas las proteínas, y realmente ni siquiera la contamos. Entonces la Ok. idea es que si se pudiera aprender algo sobre el agua sin modelarla del todo. Muy bien, eso me da como a una siguiente pregunta y es, bien, ahorita decías que las superficies fluctúan un poco pues por la temperatura, por los movimientos normales de la molécula que en el escenario normal vibra. Eh, Brownaya motion, sí. sí, pero de todas maneras, entonces la pregunta es, ok, si ustedes tienen un vector, que es el vector de, digamos, de la proteína estable, ¿qué tanto afectan esos movimientos al vector que ustedes utilizan para hacer reconocimiento? Sí, hasta ahora, lamentablemente mucho. O sea, em, unos cambios pequeñitos en la superficie de la proteína alteran bastante la capacidad de estos métodos de realmente encontrar lo que queremos. O sea que en este momento es un reto, Es un digamos, reto es un grandísimo. reto gigante buscar quizás una manera de representar. El camino que ustedes han construido, veo yo, es monstruoso, es gigante y yo creo que va a definir como mucho de lo que se viene en este campo. Pero entonces, digamos, en esa manera de representar esto de una manera un poco más simple, no es cosa tan compleja, pues todavía falta definir como algo que les permita digamos, entender esas fluctuaciones y que no modifique tanto ese vector. Exactamente, exactamente. O sea, la forma como para mí sería ideal, claro, es difícil, pero, o la forma más sencilla sería esta. Bueno, hay herramientas. Eh, Felipe les habló un poquito de Molecular Dynamics. Básicamente es simulaciones que simulan esos movimientos aleatorios Sí. de los átomos. Ujú. Entonces vos podrías imaginarte que vos a cada estado le hicieras un fingerprint de estos Ujú. y después tuvieras una red neuronal. Digamos, la forma más simple es hacerlo independiente, una red neuronal que las procesa todas. Entonces Sí. la red neuronal empieza a aprender y te da al final un fingerprint que de alguna forma condensa esa información Ya. Es que y explota las restricciones de movimiento de esa proteína, digamos. recuerdo en la historia de las redes neuronales, pues cuando llegaron las convolucionales, que lo que hacía básicamente era, no importa en qué lugar esté, por ejemplo, el rostro de la persona, las convolucionales analizan la imagen no como un patrón estructurado, sino precisamente como un patrón desestructurado. Yo creo que Sí, ustedes podrían ir como por esa línea que contribuyó a las redes neuronales, pensando como que la molécula no tiene una estructura definida, sino que tiene quizás
precisamente una forma desestructurada y de esa manera tendrían que analizarlo. ¿Sabes? Pero creo que vos estás hablando más bien de tratarla como algo más abstracto. Sí. Yo me iría por algo más sencillo y es, o sea, vos ves que en clasificación de imágenes y clasificación de video realmente fue una transición casi, digamos, eh, directa hacia video, ¿verdad? Lo que hicieron con video, o hasta donde yo entiendo de eso, fue simplemente agarrar una película, descomponerla en frames y después tener muchas formas de unir esos frames. Puedes aprender de las imágenes primero y después procesarlo en la red, o puedes procesar cada frame aparte y procesarlo. Perfecto. Entonces mi idea es que la forma más sencilla de intentar algo ahí, más allá de crear un nuevo modelo abstracto de proteínas que condensen la dinámica, sería tratar de aprender de la dinámica utilizando, digamos, las mismas técnicas que se han utilizado para procesamiento de video. Muy bien. Pablo, Felipe también nos mostraba una terapia que se está utilizando o que puede utilizarse como potencial para COVID, y son estas proteínas diseñadas para que, digamos, entrenen el sistema inmunológico para luego no ser atacado por el virus. En el caso, lo que vos mostrás es, ustedes tienen, digamos, la forma de la proteína del spike del virus, se conoce. Ustedes podrían entonces, a partir de eso, diseñar o por lo menos identificar una proteína que se acople a ese spike para inhibir el efecto del virus. Sí, y lo estamos haciendo, pero también el laboratorio principal de diseño de proteínas del mundo, que es en Seattle, ellos hicieron una que se une exactamente en el mismo lugar que el receptor. Y esa sí es completamente de nuevo, no tiene ninguna relación con ninguna proteína natural. Así, esa es diseñada desde cero. Sí, desde cero, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bien, Sí. pero ustedes, digamos, la aproximación de ustedes podría ser algo similar, digamos, podría llegar Sí, a... no, lo estamos haciendo. Pero estamos yéndonos no por proteínas, sino por lo que se llaman péptidos, que son proteínas pequeñitas. Que proteínas pequeñitas que tienen la propiedad de que son, bueno, se pueden tomar oralmente en algunos casos, se pueden, o sea, pueden tener una vida más larga y se pueden sintetizar de una forma mucho más rápida. Ya, pero entonces, digamos, la aproximación de lo que nos planteó Felipe era, estas proteínas se inyectan al torrente sanguíneo, digamos, al cuerpo de la persona, ¿cierto? Y entrenan el sistema inmunológico. Otro planteamiento podría ser, inyectamos proteínas o péptidos que se adhieran al virus cuando llegue el virus, de tal forma que lo inhiban. Existen Sí, las dos no, opciones. exactamente. Y ese te digo, sí, ese es en lo que estamos trabajando. Ok. Y eso es lo que han hecho otros del campo, digamos. Y impide completamente la acción del virus y pues simplemente no se reproduce y ya, pues, y muere. Exactamente. Pero no permite, y lo que hacen es previene la entrada del virus a la célula. Exacto, sí, porque ya no está el spike, ya el spike pues ya está O inhibido. sea, está el spike, nada más que está bloqueado. Lo Sí, que hacen es que se pegan como goma, entonces ya el spike no puede sí. hacer nada. Le pegan un pedacito de goma y a la llave y ya, pues ya no puede abrir la célula. Y al inicio mencionaba los anticuerpos que acaban de probar ayer, creo que fue de los que le dieron a Trump cuando se enfermó, no sé si se acuerdan, que le dieron una terapia milagrosa. Eran básicamente anticuerpos que hacen exactamente eso. Se unen al receptor binding domain del spike y previenen que el spike pueda infectar las células. Muy bien. Bueno, quiero abrirles espacio a los estudiantes para que le lancen preguntas por todo lado a Pablo, por favor, si tienen. Yo. Sebastián. Pablo, digamos si yo tengo lo de la proteína, ¿no? Y le quiero meter lo del artificial, que decía que es un candado, entonces la llave. A esa llave yo le puedo meter otra, o incorporarle otra artificial. Pero, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, pues no sé si la proteína le incorporan eso para que tenga una función más fuerte al momento pues de utilizarla. Si No, le quiero agregar otra. no, o sea, bueno, más o menos, o sea, porque lo que normalmente usamos
es lo que normalmente intentamos es bloquear la proteína. Entonces, por ejemplo, déjame nada más mostrar esta figura. Ups. ¿Ves? Por ejemplo, aquí te estoy mostrando una interacción entre una célula de un tumor y una célula del sistema inmune, la que está arriba. Entonces, bueno, esta interacción básicamente le dice a la célula del sistema inmune, no me mates, es un tumor. Entonces, si vos haces una proteína que se pega a esta que está acá, la PD-L1, que es lo que yo hice, previene la interacción porque se pone en el medio, entonces esta llave se pone ahí y entonces la otra llave, que es el PD-1, ya no puede interactuar. Ahora, lo que podrías hacer que está relacionado con lo que vos estás diciendo es agarrar y ponerle dos llaves que reconozcan distintas cosas. Entonces, tu proteína podría, por ejemplo, hacer puente entre otras dos proteínas. Básicamente se las trae juntas. Ese tipo de cosas. No sé si por ahí va tu pregunta, Sebastián. Sí, sí. ¿Y eso Y pues existe? quedaría Eso como existe. Eso existe. más fácil, ¿no? Incorporarla porque si ustedes mismos la crean, pues pueden como encontrar más fácil la forma de meterle otra ahí. Sí, exactamente. Exactamente. Eso yo creo que es una de las ventajas de lo que estamos haciendo. Que nosotros fácilmente podemos hacer una proteína, como podemos hacer la arquitectura que queramos, podemos hacer una proteína que reconozca dos cosas a la vez. O podemos empezar a hacer, y esto es, digamos, algo que yo veo para el futuro de mi campo y con las cosas que estamos haciendo, que es lo que se llama lógica con proteínas. Por ejemplo, una proteína que solo se una a otra proteína si hay algo más en el ambiente. Un AND gate, digamos, o un OR gate, o un NOR gate, y ese tipo de cosas. Que lo podrían hacer, lo podrías hacer con lo que estás diciendo vos, si les empezás a incorporar múltiples llaves a la misma proteína. Wow, Vale, listo. Muchas gracias. muy bien. Pablo, con CRISPR uno podría transformar un poco, manipular el código de una célula para que genere proteínas diseñadas, ¿cierto? Usted, de alguna forma, digamos, si ustedes diseñan una proteína que tenga un efecto determinado, ustedes podrían, o se podría también, utilizando quizás algún virus que modifique ese código para que la célula genere la proteína requerida para un efecto determinado. Bueno, eso es lo que hicimos con las CAR T cells que habla al inicio. Es un virus que entra y pone básicamente el código genético para poder hacer eso. Se puede hacer con viruses, se puede hacer con CRISPR. Y no sé si han oído, bueno, tienen que haber oído de la vacuna de Moderna. Sí. Moderna y bueno, la de Pfizer también. Básicamente, esto es una tecnología súper interesante que tiene demasiado potencial porque ya ahí lo puedes usar como vacuna, pero también puedes usar parecido. Puedes imaginarte inyectarle a una persona este RNA que codifica una proteína terapéutica. Ok. ¿Y por qué querrías hacer eso? Bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es que la RNA es súper barato y otra razón es que bueno, se puede empezar a hacer cosas complejas con ello. Bueno, pueden haber muchas razones para ello. Ok, entonces, digamos, se aprovecha la maquinaria del cuerpo para construir proteínas y lo que se le da al cuerpo es la información para que la construya. Exactamente. Y que por alguna razón que yo creo que nadie entiende, las células del cuerpo lo toman. Lo toman. Y empiezan a producir las proteínas. Sí. No, yo creo que el RNA es tan básico, digamos, tan primitivo en nuestro cuerpo que, digamos, es aceptado. Es aceptado como si fuera, sí. Como si fuera parte del cuerpo. Y si eso tiene la información suficiente para resolver el problema, pues la célula, pues no, obviamente no analiza que, ay, aquí encontré la solución, pero si de alguna forma, pues lo codifica y hace la proteína requerida. Sí, exactamente. Ya, entonces digamos que caminos, además de diseñar proteínas, caminos hacia terapias que aprovechen este diseño de proteína y que de alguna forma lo apliquen en el cuerpo, pues entonces el camino está para increíble para el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos entonces? Es una buena pregunta, ¿hacia dónde vamos? O más bien, porque el tema en este momento es que hay tantas técnicas nuevas que
no puedes decir, esta es la técnica revolucionaria, porque dices, ¿y por qué no está otra técnica, verdad? O sea, porque, por ejemplo, hace poco le dieron el premio Nobel a Francis Arnold junto con otra gente por hacer lo que se llama Directed Evolution para evolucionar interacciones de proteínas. Esa es la plataforma con la que yo compito en este momento. Y hay muchas cosas que se han hecho en ese campo que, digamos, no tienen nada racional, es simplemente algo experimental en bruto para encontrar este tipo de cosas. Y asimismo, o sea, a la vez, o sea, por ejemplo, estábamos hablando de CRISPR, ¿verdad? Pero hay otro montón de cosas que compiten con CRISPR. O sea, como que hay muchas técnicas y tal vez uno no tiene tanto que enfocarse en las técnicas, sino más bien lo que vos decís, hacia dónde vamos, qué es lo que es posible o qué es lo que va a ser posible en 5 años. Por ejemplo, un ejemplo son estas terapias celulares, ¿verdad? Ya las drogas no son ni pequeñas moléculas ni anticuerpos, sino que son células vivas. Y entonces, tal vez es pensar en eso, como en 5 o 10 años, muchas terapias van a ser células con computación muy compleja, y tal vez no importa tanto las técnicas, sino lo que podríamos llegar a utilizar si utilizáramos todas o algunas de las técnicas. Increíble. ¿Algún mensaje para estos muchachos que están empezando su carrera de ingeniería biomédica, electrónica, computación, Pablo, para ir cerrando? Pues yo creo que es importante porque la carrera es ingeniería. Biomédica, pero también tenemos ingenieros electrónicos y de sistemas. Pues yo creo que mi recomendación es que no se queden en un solo área. O sea, por lo menos no durante estos años que están empezando la carrera. Em, que traten cuando salgan de la Javeriana dentro de 4 años, haber, digamos, llevado bastantes, si son ingenieros biomédicos, llevado bastantes cursos de la parte informática, de la parte de procesamiento de señales y demás. Y cursos básicos y aprovechar estos 4 años como para tener una formación amplia. Porque yo creo que sobre todo en ingeniería biomédica, pero también aplica para la gente que está estudiando otras cosas, pero sobre todo en ingeniería biomédica realmente se trata de empatar distintos campos. Y esta es como la oportunidad que tienen como para realmente tener las bases de otros campos para en el futuro empatarlos. Ese tal vez sería mi mensaje. Muy bien. Digamos que Pablo también era característico en el grupo de Duke, que vos lees mucho, o sea, realmente y lees muchísimo acerca no solamente de tu campo, sino de economía, de política. Es un gusto adquirido por muchos años. Eso te ha servido para construir digamos, un pensamiento riguroso y una forma de ver el mundo. Yo creo que también para los muchachos quisiera como que lo alentaras a la lectura y sobre todo lectura en inglés y Sí, lectura sí. en temas diversos. Creo yo que para poder ganarse una beca, para pasar los tests, pues es importante, pero sobre todo para tener una estructura mental rigurosa y Sí, juiciosa. sí, y en la ciencia tal vez en ese sentido, como dice Luis, leer y también perderle miedo. O sea, yo creo que una de las cosas que pasa mucho es que uno agarra un paper bueno, nosotros, por ejemplo, estoy seguro que ninguno de ustedes sabe leer un paper porque está en primer año de universidad, pero realmente si uno si uno agarra un paper y trata de entenderlo de principio a fin, se le puede ir 6 meses y aún así no entendió. Pero uno puede agarrar ese paper y tratar de entender, bueno, como pasó hoy con la charla, realmente no creo que hayan entendido todo porque no es su campo, pero tratar de encontrar pequeños elementos que después cuando lean otra cosa pueden ir mezclando. Y entonces tal vez, basado en lo que decía Luis, o sea, tratar de entrarle a la literatura, obviamente no solo científica, muchas otras cosas, pero también a la literatura científica y sobre todo para los ingenieros biomédicos, ver qué es lo que está pasando y tratar de hacerlo de una perspectiva amplia, leer, y obviamente en inglés porque hoy en día no hay literatura científica que no sea en inglés o hay muy poca, obviamente. Sí. Muy bien, perfecto. No sé si hay una última pregunta, pero ya estamos cortos de tiempo, nos faltan solo 3 minutos. Yo
por lo pronto agradezco a Pablo como el espacio que nos dio, la charla, que también es una charla pues como a futuro, es una charla futurista de lo que se viene en medicina. Y da muchas luces sobre por dónde uno podría incursionar para los estudiantes, por dónde podría ir caminando hacia un futuro, un posgrado o un doctorado. Muchas gracias, Pablo. Tal vez lo último para agregar, también sé que Felipe mencionó un poquito las distintas áreas de ingeniería biomédica. Una con muchísimo potencial para ustedes, tienen, bueno, están empezando la carrera, es la parte de biología sintética. Y lo que se viene en biología sintética, yo hablé de terapias celulares, pero probablemente para cuando ustedes tengan mi edad, la de Luis, ya se va a estar hablando de tejidos como terapias, probablemente. O sea, tejidos que fueron alterados genéticamente, las células fueron alteradas genéticamente y formaron un tejido especial. Entonces, prestarle mucha atención a la biología sintética, les diría. Súper, súper. Muchas gracias, Pablo. Saludos a Wendy, a tus hijos. Bueno, saludos a Paula. Claro que sí. Y un abrazo, se cuidan mucho en esta época de pandemia, se siguen cuidando y bueno, y espero que el destino nos vuelva a encontrar, ya sea por acá o por allá. Ok, y feliz Thanksgiving. ¿Feliz qué? Thanksgiving es hoy. Ah, hoy es Thanksgiving, hoy y mañana, ¿no? Mañana es Black Friday. Para los que no sepan, las cenas de Thanksgiving eran en la casa de Pablo. Bueno, un abrazo a todos los muchachos, un gusto tenerlos acá.